Finales de los 70 y principios de los 80, además de la transición a la democracia, trajo a este país la primera crisis estructural. Una crisis económica que ya ponía a la juventud como el primer problema de paro. Una juventud que fue abandonada sin un futuro previsible a lo que las madres contra la droga llamaron un genocidio generacional. Toda una generación donde una inmensísima mayoría fue arrasada por la droga. En los años 90, superada esa fase, el gobierno socialista encarga lo que se denominó el informe Petras, un informe que intentaba analizar el paro juvenil que en esas fechas ya se situaba por encima del 40%. Aquel informe dijo claramente que el problema del paro juvenil es un problema estructural de este país, con un modelo productivo que impide el desarrollo de trabajos estables y que se ha basado en el ajuste de la precariedad de los más jóvenes el desarrollo económico. Ese informe fue guardado en un cajón y ningún gobierno posterior tomó decisión alguna. Hoy, en la crisis de los años 2010, cuando estamos asolados por las cifras brutales de paro, el paro juvenil vuelve a ser el eje central del problema. Sin embargo, hoy, la juventud española, lejos de esos retratos de juventud pasota, se levanta en las calles y dice que es una generación sin miedo porque no tiene nada que perder. Desde Distrito Federal queremos conocerlos, queremos analizar su realidad y queremos pensar colectivamente cuál es la salida de futuro para ellos y ellas. Empezamos. Ser joven en Madrid y querer independizarse no es una tarea fácil. Solo alquilar una habitación o una casa entre 20 y 30 metros cuadrados puede costarnos aproximadamente 400 o 450 euros al mes. A eso hay que sumarle obviamente los gastos en los servicios públicos como la luz, el agua y el gas. Hay que reservarse otros 60 para poder pagar el abono de transporte mensual y unos 200 aproximadamente si quieres costearte cualquier tipo de actividad educativa, deportiva o simplemente si quieres hacer la compra y comer. Decimos es una situación difícil porque los jóvenes engloban uno de los segmentos más afectados desde que empezara la crisis. Quedan tres opciones, dicen, o la precariedad, o el paro, o el exilio económico, porque tenemos en cuenta además que acceder a la universidad sigue siendo algo muy complejo según se van reduciendo el número de becas y van subiendo las tasas universitarias. Hoy vamos a hablar con los que se quedan peleando, con la oficina precaria y con Juventud Sin Futuro. Ellos nos van a explicar por qué ese viejo contrato social que no siempre funcionaba bien, pero funcionaba y que nos prometía una integración en la edad adulta a cambio de una formación óptima, hoy solo se ha quedado en papel mojado. Queremos que figure el nombre de la juventud exiliada, porque son las políticas neoliberales las que han expulsado del país a 1 millón de jóvenes en los últimos 2 años, las que tienen a más de la mitad en desempleo y las que nos obligan a trabajar, cuando podemos hacerlo, en condiciones que no permiten el desarrollo de vidas dignas. Queremos que Madrid rinda homenaje en sus calles a su gente, a la gente que está sufriendo el expolio y a la que lucha por recuperar el futuro y la democracia para todas, porque queremos conquistar nuestro futuro. Nunca más Madrid sin nosotras. ¿Cuál es la situación, Juventud Sin Futuro? ¿Qué radiografía nos puede hacer de la situación actual de los jóvenes? Creo que desde el 2008 y ya sobre todo desde la implementación, por ejemplo, en la educación, en el Plan Bolonia, las universidades han subido terriblemente las tasas. En 2 años han subido en torno al 66% las tasas, desde la famosa... Y luego ya con el proyecto de ley de reformulación de la ley, ¿no? La LOMCE famosa del ministro Wert. Yo creo que es una de las patas que a priori a los jóvenes nos afecta más, por ejemplo, la educación mismamente. Alba, Pablo, vosotros que pertenecéis a la oficina precaria, ¿ofrecéis asesorías gratuitas a la gente que tiene problemas o dudas laborales, que en estos momentos me imagino que es mucha la gente que acude a vosotros? ¿Cuáles son los principales problemas, Alba? Becas en fraude de ley y luego, bueno, también pues los típicos problemas, pues contratos temporales, gente a la que no le pagan el sueldo, no le pagan todo su sueldo, mucha alternancia entre paro y precariedad,
y bueno, gente que se tiene que ir del país porque no encuentra trabajo, porque las condiciones de los trabajos que tienen son muy malas. Y todo esto al final se traduce en unos datos recién publicados que dice que en España es donde se encuentra el mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Nos llaman ninis, no sé qué lectura nos podéis hacer de ese término, si estáis de acuerdo con él o no, porque al final parece que somos nosotros los que elegimos, ¿no? Yo creo que ninis es una palabra que se ha utilizado con una clara intencionalidad política, que es claramente desprestigiar a la juventud. Yo creo que muy poca gente ya se cree el discurso de que la juventud no estudia ni trabaja porque quiere. Da casi risa, ¿no?, que con un 50% de paro y con una subida de tasas brutal, que tanto la universidad como la FP nos digan que si no estudiamos o no trabajamos es por voluntad propia, ¿no? Yo creo que eso ya no se lo cree nadie. Y creo que precisamente ese discurso lo que pretende es un poco culpabilizarnos de nuestra situación, ¿no? Y en la medida en que se nos culpabiliza y se individualizan un poco los problemas, como que se quita capacidad de acción política, ¿no? Pero eso también va ligado a un concepto de juventud que nos han trasladado desde hace muchos años, en los que éramos una juventud pasiva, que no salía a la calle, que no se quejaba, que absorbía todo lo que se le imponía. Eso también se ha roto, igual que el contrato social, eso también se ha roto. Sí, a ver, yo creo que también un poco desde la transición, estos 30, 40 años de democracia, es verdad que se ha desmovilizado bastante la sociedad civil y evidentemente la juventud es un reflejo de ello. Y evidentemente tenemos una parte de culpa, pero yo creo que también hay que entender que el pacto del régimen del 78 fue un pacto de élites que en realidad se materializó en un sistema con muy pocas posibilidades de participación y organización política, y se ha fomentado bastante el desinterés de la ciudadanía por la participación política. Yo creo que eso se rompe con el 15M. Pablo, remontándonos a la etapa de formación, porque también ahí es cuando se empiezan a originar ciertos problemas, nos encontramos con que tenemos universidades masificadas, con que tenemos mucha confianza en títulos superiores, como los grados o los posgrados, pero tenemos muy poca en los de formación profesional. ¿Tú crees que está alineado los modelos de educación que tenemos con el acceso después al mercado laboral? Bueno, nosotros lo que entendemos es que la formación nunca es un problema, es decir, que en España ya muchísimos titulados universitarios y muchísima gente con FP es bueno. Lo que es malo es que tengamos un sistema productivo que no aprovecha esa inversión que ha hecho la sociedad en educación pública, sino que lo desperdicia. Y estamos viendo todos el éxodo de miles de titulados que tienen que emigrar de nuestro país porque no encuentran un puesto de trabajo acorde a lo que han estudiado. Normalmente se acercan a vosotros personas que tienen estudios superiores, pero también efectivamente hay mucha gente que optó en su día por iniciarse en el mercado laboral o que no tuvo otra elección y que ahora se ve perjudicada de otra forma, ¿no? Nosotros entendemos que es fundamental también tener en cuenta que muchísima gente no estudió, no porque no quisiera y porque fuese un capricho suyo decir no voy a estudiar, sino porque el modelo productivo que se ha potenciado en este país era el ladrillo del turismo. Entonces te decían, ¿para qué te vas a quedar en el instituto y luego en la universidad si vas a ganar un montón de dinero trabajando en una obra y este es un sector que va a seguir creciendo hasta el infinito? O vas a trabajar en el turismo, que también es un sector que tiene muchísimo futuro. Y luego resulta que esa historia que nos contaron era mentira y esa gente, efectivamente, como tú dices, que no estudió, ahora está en una situación mucho más precaria que los titulados universitarios. Y en esa línea también pues, pone un poco el foco en quién se queda sin esos trabajos y quiénes son los no titulados, porque sobre todo la gente que no ha podido tener acceso a la educación, no solo por el modelo del ladrillo ni demás, sino por ejemplo, en la actualidad, la gente que no puede acceder a la universidad porque las tasas han subido un 66%, es la gente más pobre y la gente que menos acceso a los recursos tiene. Entonces se generan unas desigualdades enormes. Lo curioso es que a pesar de que existen estos recortes, de que es más difícil acceder a la universidad, de que no hay opción tampoco, no es una elección poder estudiar o poder seguir estudiando si no tienes trabajo, pero el caso es que al final sí que está creciendo el número de matriculados por año en la universidad, es decir, sigue habiendo confianza en la formación. Lo que queda un poco en duda es si esa formación se adapta un poco a los modelos de negocio que luego están impuestos en el mercado y que nos permiten acceder a él, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que eso precisamente desmonta un poco el discurso de los ninis. Yo creo que el hecho de que ante la falta de posibilidades laborales hay un montón de gente que se esté decantando por estudiar, incluso haciendo esfuerzos económicos muy grandes, demuestra que realmente la juventud sí tiene ganas de buscarse un futuro. Al final nos vemos obligados, toda la gente joven, entre la tesitura de aceptas un trabajo precario, si es que tienes la oportunidad de acceder a un puesto de empleo con condiciones precarias, o te vas. O sea, cuáles son las opciones que nos quedan y qué se plantea desde la oficina precaria como asesores laborales que también sois para romper con ese círculo que no para de repetirse, ¿no? Nosotras lo que decimos siempre es como que el problema es que se ha deteriorado mucho las redes colectivas que nos permitían luchar por nuestros derechos. Los grandes sindicatos y demás han perdido mucho poder y eso ha hecho que los jóvenes nos veamos totalmente desamparados en una situación que es totalmente individualista e individualizada. Cuando una persona tiene que aceptar un trabajo de mierda porque no encuentra un trabajo mejor y porque las condiciones que le dan no son en ningún caso mejores, pues ahí no puede hacer nada, no puede decir no, yo no cojo este trabajo porque lo va a coger miles detrás. Entonces, por lo que apostamos nosotros siempre es por la organización colectiva. Lo que decimos, por ejemplo, en la oficina precaria es pues un apoyo de un montón de personas siempre te va a permitir conseguir luchar por tus derechos. En una ciudad, en nuestra ciudad, y por eso empezamos esta campaña, porque si Madrid no es ciudad para jóvenes, la juventud madrileña no se va a callar. Y una vez colectivizado el problema, ¿cuáles son los caminos a seguir? Hombre, una de las primeras cosas que habría que hacer sería revertir toda la política laboral que ha estado haciendo el PP y el PSOE en los últimos años. La reforma laboral del PP y la que hizo poco antes el PSOE, lo que hace es, con la excusa de la crisis, precarizar totalmente las condiciones de trabajo hasta límites que 10 años antes habían parecido insospechados. Y realmente eso se vende, como es lo que se suele decir, se vende como que hay que hacer algo y es necesario para solucionar la crisis, pero eso es simplemente falso. Estamos viendo, cualquiera que mire los datos verá que los beneficios empresariales no hacen más que aumentar desde que empezó la crisis. Los salarios están bajando, con lo cual lo que estamos viendo con esas reformas laborales es un reparto de la riqueza a la inversa. Ahora, hoy por hoy, ¿cómo se está comportando la administración pública en Madrid? ¿En qué ayuda y en qué no ayuda? Yo creo que las soluciones por parte de las administraciones públicas en Madrid están siendo más bien escasas, por no decir que más que soluciones lo único que ponen es problemas. Realmente nosotros hablamos más en este caso de la gente joven, pero yo creo que cualquier persona de Madrid va a entender que decimos que Madrid no se está construyendo una ciudad para sus habitantes. Creo que la apuesta clara de este ayuntamiento es hacer de Madrid una ciudad escaparate, básicamente la ciudad de los grandes eventos, de las grandes finanzas, y no se está preocupando realmente cuáles son los problemas o cuál es la situación real de la ciudadanía. El hecho de que la Comunidad de Madrid sea una de las comunidades donde es más caro estudiar, por ejemplo, o los intentos de privatización de la sanidad, creo que dan clara muestra de cuáles son la intencionalidad política de la Administración para su salida a la crisis. O sea, lo que queda claro es que la juventud sí está cumpliendo con su parte del contrato, que era la de esforzarse y que era la de invertir y era la del sacrificio. Los que no están cumpliendo son otros, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Y además, de hecho, yo creo que iría un poco más allá. De hecho, diría que la juventud está haciendo aún más, se está organizando, está intentando responder dentro del campo de juego que se nos permite tener, que por fortuna últimamente se está ampliando y estamos conquistando esos espacios, estamos recuperando lo que en realidad es nuestro. Y al final todo esto está derivando en unas consecuencias mucho más profundas. O sea, ya no es solamente la cuestión de tener que quedarte en casa de tus padres, al final es la situación de, oiga, no puedo tener un proyecto de vida, oiga, no sé si me puedo quedar embarazada y tener un hijo con 30 años, oiga, es que no sé si puedo tener una casa. De hecho, ahí está la diferencia, de que es que realmente no tenemos la capacidad ni la posibilidad de elegir, no lo tenemos. O sea, incluso ahí se puede aplicar la democracia, en el sentido, yo quiero tener la libertad de poder elegir si quiero tener una familia o quiero tener cualquier tipo de otro modo de vida. No te dan la opción, te dan a elegir entre paro, precariedad o exilio. Y eso no es elegir, es una obligación que nos están imponiendo.
Bueno, pues para quedarnos ya con una visión general de todo lo que hemos hablado y un poco en clave positiva, porque al final de todo esto también se sacan conclusiones positivas, ¿no? Porque también la colectivización de los problemas es algo que hasta hace un tiempo pues no lo hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los caminos que va a seguir Juventud sin Futuro para intentar solucionar e intentar combatir todos esos problemas impuestos? Bueno, yo creo que por el momento, o sea, por un lado la campaña esta de No nos vamos, nos echa la vamos a seguir manteniendo, por otra, la campaña de Madrid no ciudad para jóvenes también está siendo una nueva herramienta, por así decir, que estamos poniendo a disposición, también porque creemos que es un modelo perfectamente aplicable a otras ciudades del Estado, evidentemente, con otros contextos y otros problemas, pero también, evidentemente, insertando todo este pensar, ¿no? en un contexto que este año se me olvida y es inevitable no leerlo, que es que realmente toda esa rabia se ha organizado, está defendiendo la alegría y que no solo eso, sino que también tiene una lucha dentro de lo institucional, no solo en las calles. Bueno, vamos a empezar a hablar de uno de lo que yo creo que son las crisis que no se le está prestando atención, que es la crisis generacional, como suma de todo el resto de crisis que vivimos a la vez en este momento, y vamos a hacerlo con quienes son protagonistas o expertos en las materias de juventud. Empezando por Raúl Martínez, experto en políticas sociales, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Fabio Cortese, activista estudiante y, por tanto, protagonista de esa realidad de crisis generacional, y Domingo Comas, que lo podemos presentar como la memoria histórica de las políticas de juventud desde la transición hasta nuestros Muchas gracias. días. Buenos días. A los tres, para empezar a hacer el debate, ¿existe a la suma de crisis política, social, ética, territorial, hay una crisis generacional que también forma parte del conjunto de crisis que vivimos? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta, desde mi punto de vista, sí que sería un sí. Sí que existe una crisis generacional, básicamente porque la juventud a día de hoy se encuentra con que lo que le habían vendido, esta idea del contrato social, pues se ha roto, ¿no? Esa idea de que tú tendrías que esforzarte para que en el futuro pudieras formar parte de la ciudadanía, tener un trabajo, tener un empleo, pues es una realidad a la que cada vez es más difícil acceder, con lo cual los jóvenes se encuentran que básicamente la sociedad, una generación, además, que podríamos llamar la generación de la transición, ¿no? Que es la que sigue cooptando la gran mayoría de cargos de decisión en este país, pues no deja entrada a esa generación joven y de alguna manera les lleva a una situación en la que se sienten descreídos y se sienten, como tú decías, pues en una situación de corte y de imposibilidad de acceso, ¿no? Fabio, tu generación, que es, digamos, la que ahora mismo tendría que estar planificando su futuro, junto con la mía, que ya empieza a ser consciente de que poco futuro tenemos, ¿lo vive así? ¿Lo vive como una crisis generacional, como ese tapón de una crisis que no abandona los elementos de decisión mientras tampoco resuelve el futuro? Claro, yo creo que, como se comentaba, la cuestión juvenil es central porque nos han quitado nuestro proyecto vital a los jóvenes. Ese ascensor social, ¿no? Que nos prometían, que antes de la crisis ya se venía alargando, ¿no? Por una cuestión de edad, ya cada vez se retrasaba más esa entrada a la edad adulta que nos prometían, esos derechos de ciudadanía, se ha truncado por completo con la crisis, ¿no? Y vivimos una situación marcada, yo creo que por tres cuestiones, que no tienen tanto que ver con la edad, sino con esa exclusión del sistema de juego, ¿no? No estamos en el terreno de juego del sistema, estamos fuera. Ese estar fuera está marcado para la juventud por tres cuestiones, ¿no? De las que venimos hablando, ¿no? Los movimientos estudiantiles y juveniles durante todos estos años, que son paro, precariedad y exilio, ¿no? Íntimamente relacionadas, y creo que esas cuestiones marcan la cuestión juvenil, que además es la cuestión del país, ¿no? Creo que trasciende, ¿no? Que esa generación de la transición que comentabas ya se está agotando, y que hoy vivimos, hoy el marco discursivo y la nueva legitimidad es la generación del 15M, ¿no? Que ese es el marco un poco que ha cambiado, ¿no? Generacionalmente, creo yo. Domingo, tú que lo has visto desde los 70, con aquellas épocas donde se iniciaban y arrancaban las primeras reflexiones que luego llevaron a las primeras políticas de juventud, en el año 85, que es cuando se hace el primer estudio de juventud en el país, cuando se inicia aquel congreso en torno al Año Internacional de la Juventud y cuando se arranca toda la apuesta por las políticas de juventud, en una realidad que también era de paro, precariedad
y en ese momento no exilio, sino muerte por la droga. ¿Es muy específico de este momento o ha sido, la situación de los jóvenes ha sido común a lo largo de la transición? Yo lo veo un poco diferente de lo que, sin disentir, no disiento en nada de lo que han dicho, pero lo veo un poco distinto, porque sobre el terreno, sobre la coyuntura histórica, hay un momento que es el de la transición, que es un momento de esperanzas cumplidas para la generación de la transición. Y luego habláis de crisis, no estoy de acuerdo, ahora es de oportunidad. La crisis fue el tiempo que hay entre la transición y la actualidad. Esas son las generaciones que han vivido en un contexto de esperanzas desde la sociedad adulta, que no se ha transformado en realidades, en algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos no, las esperanzas que se habían dado, y ahora yo veo otro momento distinto, que es el de una generación que no está en crisis, porque es una generación que está respondiendo. Por lo tanto, es una generación en este sentido muy parecida a la generación, es una generación de oportunidad a la de la transición democrática. En realidad, la ruptura del pacto, que no es un término que no me gusta demasiado, pero sí la caída de las expectativas de las personas jóvenes ha sido un problema de esos 30 años, no es un problema de la actualidad. De hecho, en la actualidad hay una reacción. No la tengo muy clara en qué consiste, cómo va a avanzar, aún no estamos en sus inicios, pero yo no me gusta hablar de que haya una crisis generacional ahora. Eso es un lenguaje que yo creo con el que, de nuevo, las retóricas políticas y las retóricas de los adultos intentan generar un estereotipo sobre lo que está pasando. Lo que está pasando es que, de nuevo, después de 30 años, vuelve a haber un tiempo de oportunidad y una generación que se está empoderando lentamente, pero que se está empoderando. Yo creo que esa es la visión que yo tengo en una perspectiva global. Es muy interesante un elemento que planteas, ¿no? O dos elementos. Uno, cómo esto es continuado, digamos que quizá ahora insoportable o más así, pero lo que me interesa es el tema de las retóricas que planteabas, ¿no? Cómo se le van poniendo etiquetas a cosas que permiten quizá no resolver o no analizar en profundidad, ¿no? ¿Creéis que ha habido una construcción también, una discursiva de la imagen de una juventud que ha impedido digamos, una reacción política al incumplimiento de expectativas? Esa Hijos del Agobio, luego esa generación HASP, esa generación X, esa generación Nini, toda esa batería digamos, de construcción en la que siempre se ha puesto desde la, ¿no? Como que la última generación interesada en lo común fue la de la transición y el resto hemos sido una especie de parásitos que hemos venido, ¿no? ¿Creéis que eso ha operado? O sea, ha operado, vamos, los jóvenes lo vemos, ¿no? Esa construcción de relatos por parte de las élites que nos tachan como ninis, como generación perdida, que al final lo que creo que tratan es muchas veces de individualizar los problemas, como si la culpa de no encontrar trabajo o de no poder por eso pagarte la matrícula para acceder a los estudios fuera individual, ¿no? No fuera una cuestión colectiva y no tuviera unas raíces políticas, ¿no? O sea, no sea una cuestión que viene de atrás, de todo un modelo de país y un modelo productivo, sobre todo español concreto, en lo que se refiere a la cuestión del paro y la precariedad, que es lo que están detrás, al final, de esa situación que vivimos, ¿no? Creo que esos relatos, en buena medida, ¿no? Yo estoy de acuerdo con este enfoque más optimista, la ventana de oportunidad, en buena medida los estamos desmontando, ¿no? Estamos en esta ventana de oportunidad en la que, a diferencia también, y yo creo que por eso también hay que sacar un poco el pecho, ¿no? A diferencia de otros países, aquí en España sí que se ha construido una nueva legitimidad, se está construyendo una nueva hegemonía que está desmontando ese relato de las élites, ¿no? Y creo que es tan importante la cuestión juvenil, lo estaba pensando justo ahora, ¿no? Que las élites se han dado cuenta de esta cuestión juvenil incluso, ¿no? Lo de la abdicación reciente del rey, quiere decir que tiene también una componente, creo yo, de maquillaje juvenil, ¿no? De intentar solucionar por ahí, ¿no? el tema de la legitimidad que pierden. Raúl, tú que has trabajado en diferentes lugares, como mi municipio, directamente con jóvenes y con programas juveniles y con intervención directa, ¿hasta dónde hay una asunción por parte de los colectivos juveniles o de la juventud definida como masa de esos relatos y de esos estereotipos? Bueno, la realidad es que, lo dicen los datos, ¿no? La participación juvenil se ha mantenido, desde que tenemos estudios, pues en unos niveles muy parecidos. En torno a un tercio de la población, tanto adulta como joven, participa de
movimiento asociativo. Lo que pasa es que cuando desgranamos esos datos, ¿no? Pues hay una cierta trampa, ¿no? Porque la mitad de ese 30% lo hacen asociaciones de carácter deportivo, clubes deportivos, y lo que ha ocurrido es que anteriormente, en esos primeros estudios de los años 80, la gran mayoría de los jóvenes trabajaban en asociaciones de carácter general o colectivo, ¿no? Asociaciones de vecinos, asociaciones por el bien común, ¿no? Y eso se fue cambiando, se ha ido cambiando en los últimos 25 años hacia asociaciones de tipo particularista, ¿no? Los amigos del rol, de no sé cuánto, los amigos que ayudan a salvar al oso pardo, pero no nos preocupamos del resto de animales de la zona. Nos preocupamos, pero digamos que estamos focalizados, ¿no? Entonces sí que los jóvenes han seguido participando y han seguido haciendo cosas, pero normalmente muy mirando hacia ellos. Y lo que ocurre en los últimos 7 años, desde mi punto de vista aproximadamente, es que con la llegada de las nuevas tecnologías y la irrupción básicamente de YouTube, los jóvenes se dan cuenta de que aparte de ser consumidores pueden ser productores y empiezan a producir, ¿no? Y se dan cuenta de que cualquier acto tiene una difusión brutal en la red y que no éramos buenos consumidores porque nos gustara, sino porque era lo único que teníamos encima de la mesa. Entonces consumíamos televisión porque era unidireccional, pero no teníamos una herramienta para participar. Y de repente las redes sociales nos permiten participar. Y nos damos cuenta que es lo que veníamos haciendo toda nuestra historia como seres humanos y que esto es fascinante y que es lo que nos gusta hacer, participar, tomar decisiones, ser productores, ¿no? Entonces, esa tendencia sí que la puedes observar en las concejalías de juventud, en distintos institutos también, donde los chicos y las chicas empiezan a ver que pueden empoderarse, que pueden hacer cosas. Y en ese sentido sí que ha habido un cambio, pues desde mis experiencias de finales de los 90 hasta mis experiencias de la última década, en la que sí que ves que los jóvenes han cogido las riendas y empiezan a cogerlas, todavía de manera desorganizada, porque es un elemento nuevo, es un elemento en el que todos estamos todavía viendo pues, cómo podemos hacer, ¿no? Pues para realmente generar valor y valor ciudadano a través de la participación en otros elementos, ¿no? Como puede ser Internet, teniendo luego esa parte pues, de la participación social, que sigue siendo minoritaria, pero que también pues, se ha ido, ¿no? Pues un poco relajando, ¿no? Esa idea de bien común, ¿no? Hablaba Raúl de esas políticas, de esas concejalías de juventud, de esos espacios de participación. Siempre el discurso de la participación y del fomento de la participación, digamos que ha sido parte vital de las patas que han definido las políticas de juventud. ¿Se ha trabajado en esa línea de verdad? ¿Ha sido un elemento que se ha puesto como para adornar? ¿Son las políticas de juventud también responsables de un modelo de participación política determinado? Sin duda alguna. Es parte de las retóricas. Vamos a ver, hay que entender que tenemos una Constitución con un artículo 48 que pocos países de Europa tienen, que habla de las políticas de juventud y de los derechos de las personas jóvenes, y eso pocas constituciones lo tienen. Y eso es lo que ha generado. Esto ha generado que bueno, nos vamos a los debates preelectorales y electorales y a las campañas electorales y el tema juventud es central. Un análisis de contenido de todo lo que ha sido las campañas electorales, el tema de la juventud ha sido central en todos ellos. Y de la misma manera que ha sido central en todas las campañas políticas, da lo mismo locales, autonómicas que del gobierno central, luego ha sido con la toma de posesión del primer gobierno, ha sido un tema que ha desaparecido. Salvo quizá en algunos ayuntamientos, no en todo, en algunos ayuntamientos muy puntualmente han estado trabajando. Y entonces lo que está cambiando es que ya esas retóricas no son creíbles. Pero cuidado con caer en ellas, porque hay un discurso sobre la realidad social que muchas veces nos afecta y lo seguimos tomando como si nada estuviera cambiando. Yo creo que el antídoto en este momento para desarrollar una participación que ha sido negada durante muchos años, porque no es que no se pusieran instrumentos que no se ponían para que hubiera participación juvenil, lo que se decía es que los jóvenes no quieren participar. Ese es el eje de la retórica. Y entonces yo creo que ahora lo que hay que hacer, lo que hay que demostrar es hacer un discurso, más que de los problemas, hacer un discurso de las soluciones. Yo creo que esta generación está empezando a hacer un discurso de las soluciones. Lo está haciendo en otros países europeos, no solo en España. Lo que pasa es que en España es donde más fuerte es esa transformación y este cambio, supongo que por circunstancias locales y por exceso de retóricas a lo largo de estos 30 años. Y entonces, el planteamiento que creo que tenemos que poner siempre encima de la mesa es lo que se está haciendo, cómo estamos arreglando esto, cómo estamos superando esto, cómo avanzamos por este sitio. Porque si entramos en decir tenemos un problema, esto es luego muy fácil que hacer retórica sobre tenemos un problema y cómo solucionarlo,
hablarlo y luego no hacer nada. En esas retóricas rotas, y hablabas tú también antes, Raúl, hay un elemento, yo creo, central, ¿no?, que es esa ruptura del pacto social que, digamos, que se ha ido disgregando a lo largo de todos los años de transición. Me pareció muy interesante lo que decía Domingo, ¿no?, que no es este el momento de crisis, sino que es una crisis sostenida de 30 años. Claro, esa ruptura del pacto social genera también una división, digamos, generacional, que puede incluso ser peligrosa en estos, ¿no?, y que puede poner encima de la mesa otras nuevas retóricas en la que pasemos de la juventud pasota, que no le interesa el futuro, a la juventud que se pasa de lista, que es agresiva, que quiere tomar el poder antes de tiempo, que es ambiciosa. ¿Esto se está dando? ¿Lo veis? ¿Lo leéis? ¿Lo percibís? ¿Creéis que puede pasar? Hombre, yo creo que es el discurso un poco predominante, ¿no?, sobre todo si vemos un poco por la irrupción de nuevos movimientos en el ámbito político, ¿no?, esa idea de una gente nueva que llega sin una base detrás, ¿no?, en un momento determinado, pues, teórica, o de un cuerpo de pensamiento, de asesores o de gente que pueda estar de alguna manera, pues, legitimada por lo que dicen ellos que tiene que ser legitimado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí que es verdad, pues, que hay muy buenos profesionales jóvenes, al igual que hay muy buenos profesionales adultos, ¿no? Y la idea sería el cómo combinar esa experiencia, ¿no?, que en algunos sitios sí que se hace y se hace con acierto, pero que en nuestro país, pues, parece que hemos sido incapaces de hacer en los últimos 25 o 30 años, ¿no?, negando siempre a la juventud, pues, esa posibilidad de tomar puestos de responsabilidad y de poder y ver de alguna manera, pues, cómo funcionaban, ¿no? Si miras a los Estados Unidos de América, cuando hacen la declaración de independencia, la media de edad de los allí presentes estaba en torno a los 32, 33 años, ¿no? O sea, Lincoln, Jefferson y todos los demás, ¿no? Y parece que no les quedó tan mal, ¿no?, dentro de las críticas que podamos hacerle, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que en los últimos años la percepción de la juventud también ha cambiado respecto a cuando alguien es joven, y esto, pues, le ha venido muy bien también a la sociedad, ¿no?, el que alguien fuera joven hasta empezando en los 25 años, que era un poco lo que ahí Domingo sabrá más que yo, ¿no?, lo que se autopercibía como una persona joven, pues, hasta los casi 35, ¿no?, que se autopercibe a día de hoy, pues también le viene muy bien el poder para decir, bueno, todavía eres joven, hasta los 40, 40 y pico. Tengo 35 y me creo joven. No, claro, no te dejaremos. Sí, pero es distinto. Sí, es un cambio, ¿no?, también ahí en ese discurso, ¿no? ¿Tú lo percibes así, Fabio? ¿Vosotros percibís desde los diferentes movimientos que de alguna manera impugnáis más a lo instituido, a que cambien, a que viren, a que escuchen propuestas nuevas? ¿Percibís ese rechazo que os habéis creído? Sí, hay un intento de cooptación, ¿no? Por algunos decir estos, joder, pobrecillos, ¿no? O sea, pobrecillos, tal. Y ya cuando ven que es un poco más serio, ¿no?, como se comentaba, lo que queremos es no solo, o sea, situar los problemas que ahora tiene la juventud, ¿no?, que ya he comentado, que son educativos, sanitarios, ¿no?, que hay una serie de problemáticas, sino ya plantear un proyecto, ¿no?, de qué educación queremos, qué tal, ¿no? O sea, nos habéis quitado, había un lema que se ha usado mucho estos años, que nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo, ¿no? Vivimos en una fase en la que se va a decidir, creo yo, si en estos años, ¿no?, del marco legal que salga de esta coyuntura, ¿no?, de este momento histórico, si mi generación, yo mismo, pienso si voy a tener pensión o no, ¿no? O sea, ese contrato social, por eso mismo estamos en un proceso constituyente, ese contrato social se está reformulando y se puede reformular en un sentido a favor de los intereses de la mayoría social o no. ¿no? Estamos en esa disputa y creo que sí que hay que ser optimistas, ¿no? Pero que creo que estamos en esa disputa y estos años van a ser clave, ¿no? Y por eso tenemos que estar ahí. Parte de las políticas juveniles han construido también, digamos, bueno, una centralidad, especialmente entre los años 90, principio de los 2000, donde se centraba mucho en políticas afirmativas, ¿no? De poner en valor la condición juvenil, de vivir la experiencia de la juventud como una cosa en positivo, aprendizaje, de acumulación de experiencias. Y cuando llega la crisis en 2008, digamos que se quedan un poco noqueadas, ¿no? Porque con un 40% de paro parece un poco chistoso gastar dinero público en hacer ocio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es esa incapacidad de las políticas de juventud para adecuarse a lo que viene, Domingo? Te contesto, pero antes quiero decir una cosa que está encima de la mesa. Interrumpir lo que queráis, cuando queráis. Lo del pacto social yo no lo tengo así de claro,
porque eso da por supuesto que hubo un pacto social. Si hay una ruptura es que hubo un pacto social. Falso. Y desde que empezó la democracia se empezó a hablar de la ruptura del pacto. Yo decía que en el franquismo teníamos algún tipo de pacto social, pues no, precisamente. Y es verdad, en todos estos años en realidad no ha habido un pacto social. Ha habido un intento de engañar con el hecho de que existía un pacto social, pero un pacto social no existía. Yo creo que esta es una clave. El pacto social lo sumamos a esas retóricas del poder rotas y que ya no convencen a nadie. Es parte de la retórica. Yo sobre eso lo he tenido claro siempre y he escrito mucho sobre eso. Y entonces, en este momento, no se trata de reconstruir el pacto porque de nuevo ahí entraríamos en una cierta dinámica de retórica. Se trata de construir un pacto desde cero. Yo creo que este es el momento adecuado para eso. Y luego lo que me preguntabas, que ya se me va la cabeza y no. Las políticas de juventud que durante los años, digamos, de bonanza se dedicaron fundamentalmente a ocio, a lo que llamó la perspectiva más afirmativa. Yo soy partidario de esa perspectiva, porque no como se ha hecho, pero sí de una perspectiva muy afirmativa, porque esa perspectiva es la que empodera a la gente. Es decir, buscando desde la perspectiva de dar fuerza a la condición juvenil, de empoderar a las personas jóvenes, yo soy partidario de que esas políticas que no es que están en coma, han desaparecido totalmente y no existen en ese momento. Yo creo que es necesario. Bueno, existen en un lugar, entre los propios jóvenes y de manera espontánea. Son los propios jóvenes los que de manera espontánea están recuperando las políticas afirmativas. Y en cuanto a un tema que es el de la edad, se ha alargado la edad porque es parte de la retórica. Y una cosa es, soy joven, yo soy joven, si queréis, y otra cosa es que el espacio de las políticas de juventud tiene que estar delimitado en edades más tempranas. Tiene que haber un fuerte impacto en la adolescencia y primera juventud, que es donde no lo ha habido, y luego esas políticas tienen que irse lentamente disolviendo a partir de una cierta edad. Tú dices, yo tengo 35, yo no te veo objeto de políticas de juventud. No. Otra cosa... Creo que no. Otra cosa... Creo que se me ha pasado. Mira que he hecho todo lo que había que hacer en la Concejalía de Juventud de mi barrio. Eso es, pero otra cosa... Lo hice en otro momento. En otro momento, sí, en otras edades. Pero otra cosa es que desde gente de cualquier edad apoyemos las políticas de juventud, que es otra cosa totalmente distinta. Pero hay unas edades clave que son las que menos se tocan, que desde luego es desde los 14, 15 hasta los 25. 12, 21. Ahí es, o si quieres 21, me da lo mismo. Y esas edades son las que se están dejando de lado y ahí es donde está verdaderamente la pelea. Y luego, el problema es que esas pocas políticas que hay, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al plan de garantía juvenil que sacó la Unión Europea, al final aquí en España se han destinado todo a incentivos fiscales para las empresas, ¿no? Que es la única vía. Es una vergüenza. Es la única vía que ha habido, ¿no? Es una absoluta vergüenza. Todos los expertos además dicen que la financiación así general de la contratación vía fiscal o vía subvención directa no genera impacto ninguno en el mercado laboral. No, pero bueno. Pero satisface a los agentes sociales más afines, en este caso al poder político. Ya, está claro. Quiero retomar, luego nos volveremos a meter un poco con esto que me ha parecido muy interesante, de en qué momento tienen que intervenir las instituciones sobre las políticas de juventud, combinándolo también con un futuro en el que, si se demanda protagonismo, igual los movimientos tienen algo que decir. Pero quería retomar una idea un poco del correlato de lo que ha sido la construcción de la idea de juventud, ¿no? De esos 70-80 con esos hijos del agobio que se autodefinen así en una situación muy dramática y que todo el mundo, como decía Domingo, hablaba en las primeras elecciones democráticas de las políticas de juventud, del problema de la juventud, de la atención a la juventud, y nadie luego desarrolló gran cosa, más allá de lo, digamos, urgente del plan de drogas que tenía que ver. Como en los 90, con ese informe Petras que se guarda en un cajón para no hablar de la realidad, de la precariedad y de esa ruptura generacional, cómo luego se construye la ficción de esos jóvenes, aunque sobradamente preparados, a la vez que una generación X, ¿no? Que se mueve entre estudiar y ser como muy capaz de hacer muchas cosas con mucho desparpajo y a la vez ser un desparramo colectivo, ¿no? Y cómo acabamos en una generación nini, como decía Fabio, en la que se culpabiliza a la juventud de no tener trabajo, de no tener salidas profesionales, ¿no? ¿Cómo ha sido esa construcción? O sea, ¿cómo hemos sido capaces de no decir, oiga, usted está construyendo un mito que está destrozando el futuro del país, ¿no? Bueno, yo creo que es una pregunta complicada. Una pregunta complicada. Llevamos para horas aquí desarrollando. ¿Cuántas horas tenéis? No, pero es verdad que sí, que
que la construcción, vamos a ver, es generalizada y es mundial, quiero decir. O sea, no es una construcción que se haga en nuestro país, sino que de alguna manera pues, interesa a determinados sectores y a determinadas corrientes ideológicas, ¿no? Pues ir poco a poco desmontando este sistema del bienestar que nos hayamos construido, pues porque bueno, no es interesante, ¿no? Mantenerlo pues para organizar un poco a la gente. Entonces sí que es verdad que hay que dar voz a esa generación de la transición, porque es una generación que viene con fuerza y además hay muchas cosas que cambiar, pero una vez que hemos conseguido cosas hemos llegado a un punto y a partir de ahí dar más libertades y dar más potencialidad a la gente joven, que suele ser siempre pues, la gente que tiene más fuerza, a reivindicar más derechos o a reivindicar o va a poner encima de la mesa pues, más problemas a solucionar. Es un problema para la gente que está en el sistema de gobierno, ¿no? Entonces, de alguna manera, el cerrar todo en concejalías o en programas, ¿no? Es como de cada proyecto hacemos un programa, ¿no? Pero no tenemos ninguna solución. Entonces, es más fácil crear programas de cada una de las cosas, atención a las drogas, problemas de emancipación juvenil, problemas de prevención del fracaso escolar una vez que la gente ha fracasado, pero ninguno preventivo, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, vamos encorsetando a la gente en programas, creamos un cuerpo técnico de gente y hacemos pues durante 15 o 20 años pues, estudios, fundaciones y gente que de alguna manera pues, se encargue de debatir sobre esto y de alguna manera la clase media que nos podemos mover en ese ámbito pues estamos entretenidas, no tratamos los problemas de la clase baja, que es la que realmente lo necesita, y la clase alta por mientras pues, se ríe un poco con todo este tinglado que ha montado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto funciona así pues porque teníamos una época de bonanza. El problema es cuando esto estalla y de repente nos damos cuenta pues, de que estamos financiando pues, de manera completamente gratuita pues, algunos proyectos que no tienen ningún sentido, programas que no tienen ninguna incidencia sobre los jóvenes, que nuestros indicadores de ruptura del límite de clase y que la gente pueda tener un futuro mejor que tuvieron sus padres se han reducido en nuestro país también en los últimos 20 años y que tenemos una serie de imposibilidades peores que las que teníamos al inicio de la democracia. Entonces, cuando de repente pues, nuestra generación y la generación de Fabio, ¿no? Pues, se dan cuenta, ellos con mucha más rabia, ¿no? De que aquí ha habido algún tipo de engaño, ¿no? O de alguna manera pues, nos han tenido muy entretenidos y nosotros nos quejamos más en voz baja y ellos se quejan, gracias a Dios, pues, saliendo más a la calle y siendo más activos, ¿no? Rabia es lo que define un poco esa sensación cuando se escuchan estas catalogaciones permanentes de la juventud que siempre culpabiliza o que siempre la criminaliza. ¿Rabia es lo que siente la gente? Yo creo que sí, que hay mucha rabia acumulada y de hecho, según los países, ¿no? Según podemos ver, durante la crisis se ha canalizado de formas distintas y creo que es interesante precisamente porque aquí sí que se ha tenido una canalización más política, participativa y más de recomposición de esos lazos sociales, ¿no? que se habían roto, ¿no? Entre la juventud, como se comentaba antes, ¿no? Que se había compartimentado, se habían indicado los problemas, o sea, según la época, ¿no? Antes eran estos son los kinkis, ¿no? De la droga, tal, se habían individualizado las problemáticas y la respuesta que hemos dado creo que ha sido bastante colectiva, ¿no? O sea, sola no puedes, junta sí, ¿no? Como decía la bola de cristal. Con amigos sí, claro. Con amigos sí. La bola de cristal te pilla lejos. ¿Me permites una cosa antes de otra pregunta? Estoy muy de acuerdo, Raúl, Fabio. Yo estoy muy especialmente satisfecho de estar en esa mesa porque veo a gente que está interpretando la realidad como la he interpretado yo durante muchos años y me siento cómodo, extremadamente cómodo con la nueva situación. Pero un pequeño matiz. No dejéis de lado esos problemas que han sido parte de la retórica durante estos años. Por ejemplo, se ha citado varias veces drogas aquí. No dejéis de lado el tema de drogas y es necesario construir también una alternativa para las drogas. No dejarlo como una especie de... con estos temas nos han engañado durante muchos años, pues ahora nos olvidamos de él. No, construyamos una alternativa para que no puedan retomar ciertos temas. He dicho drogas, pero podría decir perfectamente sexualidad o cualquier otra cosa. Demos respuesta también a esos problemas para que esos problemas no queden en manos del ámbito de las retóricas. Sí, sí. No sé si me explico. Sí, es decir, no los despreciemos, digamos, hay un problema. En ningún caso. Afrontemos también. Ya me he explicado mal. No con la importancia que ha tenido durante todos estos años, pero sí no dejarlos totalmente de lado. No, lo que te quería decir, o sea, lo que quería expresar es
que hemos creado programas para estos problemas, pero que no hemos dado ninguna solución. Totalmente de acuerdo. Entonces, claro que no hay que dejarlos de lado y que hay que seguir trabajando en ellos. El problema es que con la creación de programas y habiendo destinado recursos, porque teníamos recursos, es como que se ha tapado eso, ¿no? Y sin embargo, pues no nos hemos enfocado realmente hemos tenido pues programas de apoyo escolar, ¿no? En los institutos y en los colegios para los niños que fracasan cuando tienen 11 y 12 años, cuando sabemos que un trabajo en atención temprana desde los 3, 5 años pues podría llevarnos a un fracaso escolar cero con los mismos medios que tenemos. Entonces, pero esto da mucho miedo, son políticas a largo plazo, por lo general pues, no gusta ese tipo de políticas que van a ver los réditos pues, a 5, a 7, a 8 años, pero es una manera de enfocar diferente el trabajo, ¿no? Cuando hablábamos antes de políticas, ¿no? Hemos tenido eso, muy políticas centradas en el ocio. ¿Qué pasa con otro tipo de políticas, ¿no? Además de orientación socioprofesional, ¿no? Orientación personal o vocacional temprana de los jóvenes? No tenemos nada de eso aquí. Sin embargo, el ámbito anglosajón lo trabaja pues, desde hace 50 años, ¿no? Entonces, allí sí que tú tienes un plan de desarrollo personal que puedes empezar a desarrollar a partir de los 15, 17 años, donde te enseñan, pues al final pues, uno puede desear lo que no conoce, ¿no? Que decía Rousseau. Entonces, al final, pues se trata de ampliar las opciones de la gente para que sobre eso aprenda a ponderar y aprenda a tomar decisiones y a elegir, ¿no? Y esto no se ha preocupado de hacerlo ninguna política de juventud en este país, ¿no? No, estoy de acuerdo. Cuando al final pues era un foco necesario, ¿no? Pero bueno, quizá hubiera mucha gente más crítica y esto en un momento determinado pues tampoco... Hay una sensación, ¿no? de que, al menos en Madrid, digamos que los últimos 10, 15 años, 20 años de gobierno del PP, digamos que han sido decisivos para el desmantelamiento de cualquier tipo de intentona, ¿no? Y en el ámbito de juventud, la comparativa con Barcelona, con el trabajo de la Diputación de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, es un poco desalentador. La gente que está levantándose en los movimientos, Fabio, tiene esta sensación de Madrid. Bueno, hemos estado en el reportaje, hemos estado con Juventud Sin Futuro y con su campaña de Madrid no es ciudad para jóvenes, ¿no? O sea, como que hay un empeño en Madrid de destrucción de cualquier expectativa de incorporación juvenil. Sí, Madrid está a la cabeza, ¿no? De la implantación de estas políticas neoliberales que en todos los aspectos de nuestra vida como jóvenes nos han imposibilitado acceder a derechos, ¿no? Como puede ser el derecho a un transporte, ¿no? Con un abono joven que aquí en Madrid solo es hasta los 23 años, y luego ya, como si ya a los 23 ya tuviéramos la vida solucionada, ya estuviéramos currando, ¿no? En el sector educativo, ¿no? En cuanto a paro y precariedad, en el educativo somos en Madrid la primera comunidad donde las tasas universitarias son las más altas de toda España, ¿no? Aquí la implantación de esas políticas ha sido más dura, creo yo, que en otros sitios, ¿no? Y también la respuesta, también esa rabia acumulada, también ha sido más contundente, podemos decir. Y sí que la centralidad que ha tenido como capital, ¿no? Como decía antes, ¿no? El proyecto de financiarización de Madrid, ¿no? Es una ciudad que no está pensada a la medida de sus habitantes, de los jóvenes en concreto, ¿no? Con toda esa pérdida. Se ha pensado más en los proyectos de olimpiadas, en montar las torres, en no sé qué, en esos pelotazos, que en garantizar unos derechos mínimos, un acceso al ocio para todas y todos, y creo que sí, en definitiva, o sea, y por eso tenemos que a través de los movimientos, ¿no? Y a través de las candidaturas municipalistas que están surgiendo, cambiar, revertir esta situación y ganar Madrid. Hablaba en los últimos escritos, Domingo, que tú tienes, hablas de una nueva, digamos, etapa o una nueva reflexión para las políticas de juventud vinculada a una garantía de derechos fundamentales y a un conjunto de políticas sociales donde las políticas de juventud incluirían no solo la parte afirmativa, sino equilibrarían también con garantizar. ¿Es posible hacer este tipo de apuestas si no intervenimos de alguna forma? Y esto es una pregunta para los tres. En el modelo productivo, en el modelo de nuestras ciudades, en el proyecto de país, ¿es posible seguir soportando sobre las instituciones públicas un desequilibrio de las potencialidades del país desde el punto de vista productivo y económico? Estamos en una nueva etapa, eso lo tengo claro. Hace unos
3 o 4 años en una reunión sobre políticas de juventud a nivel europeo, lo dije de España. Los demás aún nadie estaba en una nueva etapa, ya nadie lo veía. Y dijeron, ¿y en qué consiste esta nueva etapa? No lo sé que la anterior se ha agotado y que hay una nueva etapa y serán las personas jóvenes lo que la construirán. Hemos tocado fondo y ahora es todas las posibilidades y todas las oportunidades si nos las planteamos. Lo que planteas un poco ofrece una cierta dicotomía con esto que acabo de decir. Es decir, si es una ventana de oportunidades, como decía Fabio, si es una ventana de oportunidades, yo creo que la es, pero hay que construirla. Y construirla desde las políticas generales, sí, sin duda alguna, pero también desde las políticas de juventud, porque una de las cosas de las retóricas de juventud a lo largo de estos 30 años ha sido que el bienestar juvenil se construía desde las políticas generales. Cuando tú ya exigías algo, cuando tú ya reivindicabas algo, no, se hace desde empleo. Y ahora esto de garantía europeo pues lo resolverá todo y no, lo convierten en ventajas fiscales que no resuelve absolutamente nada. Por lo tanto, hay que buscar la manera de que desde se construya esa ventana de oportunidades desde las propias personas jóvenes y evidentemente se tiene que reivindicar las políticas generales, pero desde la propia condición juvenil, no como política general. No sé si me explico eso, porque ha habido durante mucho tiempo que era como una visión de despotismo ilustrado que consistía en decir resolvemos las políticas generales y ya resolvemos los problemas de la juventud. No es verdad eso. Problemas de la juventud son problemas de la juventud y los problemas de las personas jóvenes son problemas de personas jóvenes y ha de resolverse con y desde las personas jóvenes. Y para eso hay que reivindicar políticas generales. Pero no caigamos en la trampa, que ha sido la trampa de esas retóricas durante muchos años, de decir la política de vivienda ya resuelve los problemas de vivienda de las personas jóvenes. No. Las personas jóvenes se tienen que plantear una reivindicación, una opción, un relato sobre el tema de la vivienda y reivindicarlo. Y en el ámbito productivo eso también lo ibas a discutir un poco. Sí, no, o sea, entendiendo, no sé si lo he entendido bien, entiendo que hay unas cuestiones específicas juveniles, ¿no? O sea, un relato que construir por parte de la juventud, pero también están íntimamente ligados. La cuestión, ahora mismo, la cuestión general con la juvenil, ¿no? Con un ejemplo, con lo que comentaba Tania del modelo productivo. O sea, ahora mismo, ¿cómo respondemos, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra apuesta en positivo respecto a la problemática de paro, precariedad o si no exilio? Ahí hay una cuestión fundamental que atañe a la raíz del problema, que es el modelo productivo, ¿no? del país. O sea, no ser un país de la periferia que pone cafés y se dedica a las tragaperras, aunque lo de Eurovegas ahora no ha colado, ¿no? Pero tenemos ese tipo basado en turismo y demás. Y eso... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que para esa reivindicación de cuál es el modelo productivo, no lo dejéis en manos de otros, sino que tú tienes que ser el protagonista. Eso es en el fondo lo que quiero decir. En ese equilibrio de protagonismo vamos a ir cerrando, nos quedan ya muy poquito tiempo. ¿Cómo equilibramos esa construcción de proyecto futuro entre las nuevas instituciones? ¿No? Hablabas también de las nuevas expectativas electorales, procesos municipalistas, ¿no? ¿Cómo volvemos a no caer en la trampa de ese despotismo ilustrado, de ese que sea la nueva generación la que sustituya a aquella generación transicional y que se vuelva a generar un tapón, ¿no? Que eso también puede pasar, ¿no? Cómo la generación transicional se referencia con el mayo del 68 y eso le legitima durante 30 años para impedir la incorporación posterior. ¿Va a haber una generación que se referencia en el 15M para impedir la incorporación del futuro? ¿O vamos, por dónde hay que caminar para realmente hacer esa transformación en la que haya un pacto social, en la que no dejemos de vivir de retóricas y empecemos a construir realidades cotidianas? Bueno, yo creo que hay buenas experiencias de gobierno en muchos lugares, no solo de España, sino también fuera, ¿no? En las que la participación ciudadana para la construcción de la política se lleva adelante, se lleva con eficacia y al menos con sus aciertos y sus errores es un ejercicio mucho más democrático, ¿no? Y yo creo que ese planteamiento de democracia mucho más abierta y participativa va creciendo, va cogiendo más forma. Se viene diciendo desde hace muchos años, pero no se cumplía y es verdad que yo creo que ahora en ese sentido las nuevas tecnologías nos dan un aporte estupendo pues, para poder hacer procesos mucho más democráticos, con menor coste de tiempo e implicar de alguna manera a otros sectores que antes estaban fuera, ¿no? También hay una brecha digital de gente que a lo mejor no participará, pero también se pueden hacer mecanismos, ¿no? para incluirlos en las tomas de decisiones. Es verdad que ha dado mucho miedo siempre el dar voz a
la juventud y en general a la ciudadanía, ¿no? Pues porque bueno, muchas veces la gente que está en el gobierno pues tiende a hacer esta diferenciación de necesidades y deseos, ¿no? Y a todo aquello que no le gusta y que son necesidades de la población, identificarlos como deseos y decir que no estamos aquí para cumplir caprichos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tendrá que haber esta parte un poco de gobierno mucho más abierto y mucho más democrático, y yo creo que se está construyendo. Y es la manera, para que de alguna manera podamos tener también un gobierno más intergeneracional, que es de donde se puede sacar mucha más riqueza, ¿no? Y no un gobierno ni solamente llevado adelante por una generación, porque al final los referentes en los que te miras, que es uno de los problemas de la juventud actual, ¿no? Pues cada vez son más parcelados, al no tener contacto tan intergeneracional, y lo que acabas pensando, ¿no? Y lo que tienes en tu cabeza pues está mucho más condicionado a la gente que conoces, dónde te mueves, y sabemos que los procesos de socialización heterogéneos y mucho más ricos pues ayudan a esto, el viajar fuera, el tener otras experiencias, conocer gente de otras ciudades, salir de tu localismo, ¿no? Que parece que también con la crisis poco a poco, en ese sentido tenemos una oportunidad, y los jóvenes, dentro de que no tengamos que ir a esa emigración forzada, ¿no? Pero sí que bueno, sabemos que las personas que viajan y que tienen un cierto bagaje o han estado viviendo por decisión propia, ¿no? Ya sea por un Erasmus o por otro tipo de decisión, ¿no? Fuera, pues al final pues, son personas pues, luego más participativas, con mejores opciones de incorporación al mercado de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Domingo, tú que has visto toda la trayectoria, ¿no? Que conoces. Sí, bueno, vamos a ver. Consejos de futuro, imagina. No sé, consejos de futuro no sé cuáles puedo dar, y ya los he dado en todo caso. Lo que sí es verdad es que eso es un riesgo. Una generación potente siempre tiene el riesgo de que su propio protagonismo le lleve a considerarse el centro de todo. Eso pasó con la de la transición, y también la experiencia personal me lleva a mucha gente conocida que dónde estaban y dónde están. Básicamente eso es lo sorprendente, y estas cosas pueden pasar. Hay una ventaja ahora. Es que esas cosas están más claras por primera vez, se están hablando por primera vez, porque quizá el problema de la generación de la transición, que se daba todo por sabido, todo por hecho, todo ya se sabía, estamos todos de acuerdo, no se sabía muy bien en qué. Y ahora hay un discurso más abierto, hay un relato más abierto, un relato que invita a la participación, un relato que no está cerrado en lo correcto, que ya se sabe cuál es, en lo políticamente correcto, que ya se sabe cuál es, lo cual ha permitido muchas tergiversaciones a lo largo del tiempo. Lo que habría que esforzarse es en mantener esa apertura, esa transparencia en lo que se dice, lo que se hace, etcétera, etcétera. Creo que eso es clave para que posiblemente pasará algo, pero para que no sea tan grave como lo que pasó en el último periodo histórico. Fabio, protagonista del cierre, el joven de la mesa, como no puede ser menos. ¿Vais a ser la generación del 15M que impide la incorporación de la próxima generación? No creo. No. Creo que, como se comentaba, hay unas líneas rojas mucho más claras y mucho más fijadas, ¿no? Somos una generación que ha dicho basta, que no solo vale, que creo que hay una clave, no solo vale con que escuchen nuestra voz, ¿no? Sino que tenemos que tener mecanismos de participación, ¿no? Creo que esa es una de las claves, que tiene que haber una radicalidad democrática para que esto se renueve y en una próxima generación se planteen los problemas, ¿no? No tiene que haber esa cooptación de las reivindicaciones que había durante la transición, ¿no? Que se han cooptado, asumido de forma falsa y demás, ¿no? Y sobre todo plantear eso, ¿no? O sea, una visión, cierto modo, no optimista, ¿no? Pero sí de oportunidad, ¿no? De ventana de oportunidad. Me ha gustado al final el término, porque, por poner el ejemplo más dramático, ¿no? O sea, de quien se va, se tiene que emigrar forzosamente, exiliar forzosamente, ¿no? Por ejemplo, ahora mucha gente a Alemania y sufre allí además la precariedad y salarios hasta un 30% inferiores a los alemanes, ¿no? Se ven discriminados, pues también allí los jóvenes se están organizando, ¿no? Por ejemplo, hace unos días era el Grupo de Acción Sindical del 15M de Berlín, que lo que trataba era de ayudar y organizar a todos esos españoles que están siendo mucho más explotados, ¿no? No solo no nos vamos, sino que nos echan, sino que cuando llegamos allí nos explotan más, ¿no? Y hasta desde esas periferias en las que se encuentran ahora los jóvenes más explotados, ¿no? y que ahí tendrían que tener más miedo, ¿no? Porque el paro al final
tener a 5 millones de parados es tener a 5 millones de personas con miedo, ¿no? Con miedo a reivindicar, a alzar la voz. Si hasta en esas periferias, en esos sitios donde hay mayor explotación se alza la voz y se organizan, ¿no? Grupos como este, creo que sí que estamos peleando y por lo menos estamos dando la batalla, ¿no? Muy bien, pues con ese optimismo de la voluntad en esta ventana de oportunidad en la que bueno, pues los jóvenes son más productores que consumidores y que estamos decididos a terminar de romper esas retóricas que nos han traído hasta aquí, construir relatos donde el centro sea el protagonismo. Cerramos este Distrito Federal, os agradezco muchísimo la visión, creo que hemos tratado todo un conjunto de visiones que no se verán en muchos sitios sobre políticas juveniles y muchas gracias por venir. A vosotros. Vosotros. Gracias.